Buenas noches, mi nombre es Miriam Zanyiri. En la asignatura de aprendizaje de lengua y literatura, hoy hablaremos de la comunicación no verbal. ¿Y qué es la comunicación verbal? La comunicación se da de muchas formas: de forma escrita, de forma verbal. Cada una de estas formas tiene códigos diferentes para ser transmitida. Y de la misma forma utiliza varios medios diferentes. Es por ello que debemos guardar mucho cuidado en la forma como emitimos nuestros mensajes. No solamente para que sean claros, sino también para que cada uno de ellos transmita lo que realmente queremos transmitir. Cuando nos comunicamos, imprimimos un registro lingüístico. Por ejemplo, en un registro lingüístico es el lenguaje coloquial. Este es el que se utiliza con mayor frecuencia cuando nos comunicamos, cuando hablamos comúnmente entre personas. Se utiliza en una comunicación formal como en una comunicación informal también. El registro lingüístico utiliza también un lenguaje, significa también un lenguaje estándar. Este registro lingüístico en lenguaje estándar se lo utiliza mayormente en un lenguaje escrito, sea formal o sea informal. El lenguaje coloquial, que es comunicación común entre nosotros y la utilización diaria de palabras comunes, es más utilizado informalmente. Y el lenguaje estándar es más utilizado en documentación que se emiten entre instituciones posiblemente o en comunicados que tienen el carácter de formales. Pero cuando nos comunicamos de forma verbal, este lenguaje transmite una complementariedad a las palabras que estamos emitiendo y debemos tener un cuidado de lo que estamos diciendo y la forma en la que decimos para que nos reflejemos realmente en lo que queremos expresar. El componente verbal, las palabras que emitimos, constituyen un 35% de aquel mensaje que estamos intentando dar. Y la comunicación no verbal constituye un 65%. Esta comunicación viene dada por los gestos que estamos emitiendo, la forma en la que estamos vestidos, el lugar en el que estamos y el público al que nos estamos dirigiendo. Las partes de la comunicación no verbal. En las partes podemos distinguir la comunicación que está formada por los gestos, manos, posturas, miradas, como lo había dicho. En segundo lugar está también el tono de voz que emitimos para transmitir el mensaje. Y en tercer lugar está la distancia personal. Para entender un poco más estas partes de la comunicación no verbal de la que estoy yo hablando, vamos a adentrarnos un poquito en los factores que se asocian a esta comunicación, a la forma de emitir esta comunicación no verbal. Estos factores están asociados a la paralingüística, kinesia y proxémica. Estas tres disciplinas engloban las actitudes que tiene el entorno en el cual el emisor está involucrado. Por ejemplo, estas tres disciplinas están analizando los factores que se desenvuelven alrededor del emisor. En la paralingüística, por ejemplo, nos habla acerca de los aspectos no semánticos del lenguaje. Esto es, no la forma ni la estructura de las palabras u oraciones que estamos diciendo, ni siquiera de aquel registro lingüístico del que hablábamos hace un momento, ya sea formal, informal, o lo que estemos utilizando al momento de emitir nuestra exposición verbal. La paralingüística estudia emociones, intenciones cuando estamos emitiendo un mensaje. Y dentro de la paralingüística podemos mencionar al tono de voz que estamos emitiendo, al ritmo en el que lo estamos haciendo, el volumen que tenemos cuando hablamos, los silencios que hacemos cada vez que necesitamos hacerlos, ya sea porque
queremos acordarnos de lo que estamos hablando o porque necesitamos hacer un silencio y tal vez ceder la palabra en un momento determinado o querer dar un poco más de énfasis a lo que vamos a decir o hemos dicho. El timbre de voz es importante porque no podemos emitir un mensaje en gritos a menos que sea necesario, ni tampoco de forma tan baja si queremos darle un énfasis a lo que estamos diciendo. La kinesia nos habla o analiza los movimientos humanos, tiene que ver con la expresión facial, lo que no lo que decimos específicamente, sino cómo lo decimos. Es diferente decir una palabra, quédate quieto, expresando una expresión, poniendo en nuestro rostro una expresión de ira o de imposición. Como decir, quédate quieto, si yo estoy hablando de una sugerencia. O si yo expreso en mi rostro quizá un poquito más amigablemente y diciéndole, quédate quieto. Y así hasta puedo conquistar lo que estoy pidiendo verbalmente. La mirada es otro factor importante. El mirar al rostro, cara a cara a alguien, a algunas personas, a algunos emisores, resultaría intimidante, así como al receptor. Depende de la forma en la que yo estoy emitiendo mi mirada. O mi mirada puede emitir una invitación a adentrarse a lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? También puede emitir amenaza o puede emitir demasiada quietud. La postura del cuerpo es importante. Cuando yo estoy conversando con alguien y estoy recostada, dando un aspecto de que no me interesa, o cuando estoy emitiendo un mensaje con un desgano completo y mi cuerpo expresa desgano, pereza para decirlo, será lo mismo que estaré emitiendo al receptor que está recibiendo mi mensaje. Los gestos, lo que hago cuando hablo, cuando recibo el mensaje incluso, y de acuerdo a mis gestos yo podré denotar que estoy admirada, que estoy asustada con lo que estoy escuchando, o que estoy enojada cuando estoy hablando, o que me causa gracia cuando estoy diciendo algo y no lo digo con seriedad. La proxémica analiza el espacio personal de una persona. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la parte intrínseca, ¿no? de una persona. Quiero decir, la condición intrínseca de una persona. Quizá una condición emocional, una condición que viene del resultado de actitudes que vino tomando en tiempos inmediatos anteriores al haber empezado la comunicación. O puede ser porque la persona tenga traumas, la persona sea muy tímida, la persona, su personalidad en sí no sea tan abierta, entonces va a ser un poquito más difícil guardar ese espacio personal o tenerlo con otras personas, no aceptar un espacio personal muy cerrado. O puede gustarle más bien estar muy cerca de otras personas, ¿ya? Entonces eso depende de una condición muy intrínseca de la persona. En este punto quizás solo falta decir que tanto la kinesia como la proxémica son factores que están asociados al comportamiento de una persona. Y la paralingüística está asociada netamente al lenguaje verbal que tiene la persona. Por otro lado, tenemos los actos no verbales, que vienen asociados a muchos factores, entre ellos autores como Ekman y Friesen han, en el texto que estuvimos leyendo, que se nos dio para esta intervención, esta exposición, estos dos autores están clasificando o están poniendo estos actos no verbales, lo expresan en origen, en el uso que se da a estos actos no verbales cuando se utilizan y la codificación. Para explicarlo más puntualmente, el origen se refiere
Y bueno, en sí, los actos no verbales son la no utilización de palabras, pero sí utilizando quizá movimientos, símbolos que estén entregando el mensaje. Esta clasificación nos habla del origen, que tiene que ver con las creencias o los hábitos sociales que tiene una persona. Esto es, para algunas personas, ciertas posiciones corporales significarán una cosa en un país y en otro país sería totalmente lo contrario o simplemente no significar nada. Lo mismo ocurriría con gestos, sí, gestos o expresiones faciales que para unos países puede significar una grosería, como para otros países puede significar un chiste. Como ejemplo de ello podemos hablar de un beso en la mejilla, por ejemplo, al saludar. Para muchos países latinos como nosotros, significa un signo de cortesía, de mucha amistad, de más cercanía. Para otros países eso puede significar una ofensa. En cuanto al uso que le damos a estos actos, en donde representamos estos actos no verbales, es cuando hacemos algo que ya está expresando a veces lo mismo que estamos hablando y en otras ocasiones nada tiene que ver con lo que estamos hablando, como cuando cruzamos los brazos al momento de conversar y eso es porque tenemos frío solamente y no porque tenga que ver, que ser una reacción precisamente a lo que estamos escuchando. La codificación tiene que ver con el significado que le damos a símbolos o a expresiones que tiene nuestro cuerpo, con la posición corporal o con alguna expresión que hacemos con nuestras extremidades, tal vez como hacer un puño en señal de victoria o hacer un puño en señal de ira, tal vez. Bueno, dependiendo de la forma en la que estemos codificando un signo que emita nuestro cuerpo o nuestra expresión facial. Para concluir, quiero terminar hablando acerca de las funciones que cumple la comunicación verbal cuando nosotros estamos emitiendo el mensaje y es netamente la que regula la comunicación. La emisión de estos actos no verbales o de la forma no verbal, las expresiones no verbales que nosotros emitimos, expresan emociones, también el entorno que nos está rodeando o del cual venimos, o sea, nuestro origen, pero también puede expresar, contradecir la comunicación verbal, lo que estamos diciendo y con las manos hacemos cosas diferentes. Entonces hay que tener cuidado con la forma en la que estamos expresándolo, incluso la imagen que tenemos cuando nos estamos comunicando tiene que ser muy, dependiendo de a quién, al público al que nos estamos dirigiendo. Y si decimos que estas expresiones no verbales están sustituyendo palabras en el mensaje que estamos dando, debemos tener mucho cuidado de la forma en la que estamos emitiendo estas gestos o posturas o signos, señales que en la comunicación no verbal se presentan, ¿no? Entonces, lo que hacemos enfatiza lo que estamos transmitiendo o disminuye lo que estamos transmitiendo. Sí, y esta comunicación no verbal, de hecho, está orientando el mensaje para darle más relevancia o darle menos importancia, dependiendo de cómo lo estamos emitiendo. La seguridad en lo que hacemos, decimos, pensamos y hasta preparamos para hablar es otra forma de comunicarnos no verbalmente. En mi experiencia propia en este momento, al grabar esta intervención, el hecho de no estructurarla bien, el quererla acomodar a minutos, a no hacerla tan larga, a querer decirlo muy puntual, limita también. Y eso denota, sin que lo haya expresado antes, la forma de no haberme comunicado tan correctamente. Por ello pido disculpas por los errores cometidos en toda esta intervención, pero espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.